Yeah, siente el groove en cada rincón. Píldoras de educación al micrófono. Innovar en el aula, romper la monotonía. David Santos trae inspiración y energía. Reflexiona, experimenta, rompe la vía, aprende activo, mente en revolución. Comparte experiencias en colaboración. Píldoras de educación en cada lección. Neurociencia y mucha inclusión, herramientas prácticas para la transformación, empoderando al maestro con pasión. Píldoras de educación. Píldoras de educación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras de Educación. Y bueno, van 109, no está mal. Espero que estés muy bien. Te envío un abrazo enorme y mis ánimos para afrontar este final de trimestre que, bueno, pues si más o menos te da tiempo a escucharme cuando se publica este episodio, estamos ahí casi al final, ¿no? Antes de empezar el podcast, quiero haceros un anuncio muy importante para mí. Estoy muy feliz de decirte que tengo un nuevo proyecto, y un nuevo proyecto en forma de podcast. Sí, claro que sí, otro podcast. Pero este es el proyecto más bonito y más especial de todos los que he hecho, porque es un podcast que hago con mis hijos. Se llama Kizuna, que es una palabra que tiene un significado especial en la cultura tradicional japonesa. Representa esas conexiones emocionales profundas que unen a las personas. Se trata de ese vínculo inquebrantable, ese lazo que permanece aunque no esté físicamente cerca. Y bueno, pues eso describe perfectamente lo que vivimos aquí en mi casa con mis hijos y lo que sentimos y bueno, pues también con la custodia compartida mes a mes. Kizuna son conversaciones reales entre los tres. Pues empezamos hablando de cosas cotidianas y acabamos en preguntas que nos hacen pensar. ¿Por qué aprendemos mejor cuando algo nos gusta? ¿Una afición tiene que servir para algo? ¿Somos iguales en casa que en el cole? Bueno, ¿cómo nos afecta la separación? Un montón de temas que se nos ocurren. Ya está el primer episodio en tu plataforma de podcast favorita. Así que allí te esperamos y bueno, esperemos que te guste. En este primer episodio nos presentamos y hablamos un poco de nuestras aficiones y al final acabamos reflexionando sobre el aprendizaje, el propósito de las cosas y bueno, más temas. Como te he dicho, ya está disponible en Apple Podcasts, Spotify, iVoox, donde quiera que nos quieras escuchar. Si tienes hijos o simplemente te importa conectar, de verdad, creo que te va a interesar. Lo dicho, allí te esperamos. Últimamente parece que no podemos hablar de educación sin hablar de inteligencia artificial. Está por todas partes, ¿no? En los titulares, en las conversaciones del claustro, en los despachos, en los equipos directivos y sobre todo está en los móviles de nuestros estudiantes, que pues aunque creas que no, lo usan masivamente y aunque muchas veces no hablemos de ello. Lo usamos para transformar fotos, para hacer una broma poniendo la voz de Pedro Sánchez, por ejemplo, bueno, etcétera, ¿no? Está ahí, siempre está presente. Pero, ¿estamos reflexionando sobre su uso en educación? Hay quienes lo ven como la revolución definitiva de la educación, otros como una amenaza. Y entre medias, la mayoría de nosotros, docentes, intentando entender qué hacer con todo esto. Pero, ¿y si las preguntas que nos estamos haciendo no son las correctas? ¿Y si el problema no es si usar o no la IA, sino qué tipo de educación queremos defender en esta era algorítmica? Pues no te preocupes porque he tenido el placer y el privilegio de conversar con dos personas que llevan más de 20 años pensando en la relación entre tecnología y educación y que acaban de publicar un libro maravilloso, me ha encantado, que, bueno, que no es una guía de uso, sino algo mucho más valioso. Es una invitación urgente a pensar. El libro se titula IA y Educación, una relación con costuras y está escrito por Carlos Magro y Tiscar Lara, los invitados de hoy, con los que he tenido el placer de hablar. Además está coordinado también por Pepe Cerezo. Tiscar Lara es directora de Transformación y Comunicación Digital del Instituto Cervantes, doctora en periodismo con estancias de investigación en Harvard y UCLA, lleva más de 25 años dedicada a la tecnología, la educación y la comunicación digital. Fue una de las primeras personas en España en abrir un blog profesional, allá por 2003, y desde entonces ha sido una voz imprescindible en el debate sobre cultura digital. Carlos Magro, por su parte, es especialista en innovación educativa, tecnología y políticas públicas en educación. Vicepresidente de la Asociación Educación Abierta, licenciado en Física, en Historia, y lleva décadas trabajando en proyectos de transformación educativa.
Su blog co.labora.red es lectura obligada para quien quiera pensar con rigor sobre educación. Juntos han escrito pues, este libro del que vamos a hablar hoy, vamos a debatir, cuyo subtítulo ya nos dice mucho, una relación con costuras. Porque si la tecnología nos promete experiencias sin costuras, sin fricción, sin esfuerzo, en fin, bueno, ellos nos invitan a descubrir por qué precisamente esas costuras, esa fricción, ese esfuerzo son lo que hace que la educación sea educación. Así que nada, te invito a que escuches con atención porque esta conversación no va de botones ni de aplicaciones, va de qué educación queremos para nuestros estudiantes. Y eso en estos tiempos es más importante que nunca. Así que, bueno, espero que te guste. Empezamos. Píldoras de Educación con David Santos, porque otra educación es posible. Tisca, Carlos, bienvenidos a Píldoras de Educación. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, que es un placer teneros aquí conmigo en mi podcast. Bueno, muchas gracias a ti por invitarnos. El placer es nuestro, David. Y bueno, pues vamos a hablar hoy, como he dicho en la introducción, del libro que habéis sacado, que se llama IA y Educación, una relación con costuras. Vamos a hablar largo y tendido porque, bueno, tengo que adelantar que me ha gustado mucho. Bueno, ahora entraremos en detalles, pero bueno, antes de comenzar, aunque ya os he presentado, pero ¿quién sois? ¿Cómo os definís? Tiscar y Carlos, ¿quién sois vosotros para nuestros oyentes? Bueno, pues yo soy Tiscar Lara, soy subdirectora de Transformación y Comunicación Digital del Instituto Cervantes y llevo pues muchos años dedicada a la educación, la comunicación y la tecnología. En ese triángulo, esa relación entre esos tres vértices, me he movido desde entonces. Y bueno, y en mi vida profesional he coincidido con Carlos ya hace muchos años y es parte también del que estemos hoy aquí y que hayamos hecho este proyecto juntos. Carlos. Sí, es verdad. Hace ya muchos años que dejamos de estar trabajando juntos, aunque parece que fue ayer, la verdad. No sé cómo puede pasar tan rápido el tiempo. Yo soy Carlos Magro, yo también llevo muchos años trabajando en educación. No tengo una formación inicial como educador, nunca he sido profesor, es decir, que soy de esos que hablan desde fuera sin pisar el aula, pero bueno, trato de pisar mucha escuela y de hablar con mucho docente y también con muchos estudiantes para entender, ¿no?, lo que está pasando ahí. Y nada, también un poco en el triángulo de la transformación digital, la tecnología, la educación. Bueno, ahí es donde también me muevo y me he movido todos estos años. Muy bien. Y bueno, decís que habéis trabajado mucho tiempo juntos, ¿no? Como 20 años de conversaciones juntos. Y bueno, después de tanto tiempo, ahora ¿qué es lo que os ha llevado a hacer este libro, ¿no? ¿Cómo ha surgido este bebé, ¿no? Vuestro niño. Pues ha sido un bebé empujado, ¿no? En cierta manera. Dopado. Dopado, sí. Sí. Lo cierto es que aunque los dos estábamos en el tema y bueno, pues pensando y leyendo por nuestra cuenta, no ha sido hasta que nos hemos encontrado con otro cómplice, también amigo común, Pepe Cerezo, que fue quien nos propuso escribir este libro para una colección que él está llevando a cabo, que se llama Digital Journey, y había pensado en un libro sobre educación e IA y quería que fuésemos los dos quienes escribiésemos ese libro. Se le ocurrió a él, nos lo planteó. Así a priori, pues nos entusiasmaba muchísimo la idea de hacer un proyecto con él y de trabajar juntos. Pero la verdad es que nos daba un poco de pereza el hacerlo. Bueno, pues porque pensábamos que a lo mejor no teníamos mucho que decir de nuevo sobre IA y educación,
porque estábamos justo en esa burbuja de fascinación y de discursos repetidos y eso como que a nosotros nos aburría bastante, ¿no? Teníamos que encontrar cuál era esa brecha donde queríamos aportar algo. Y así fue un poco como empezamos. De hecho, al principio del libro, ¿no? Pone como otro libro este es otro libro de IA, ¿no? Como tantas cosas que están saliendo ahora, ¿verdad? Que es que estamos en ello. Estamos ahora mismo en la ola de la inteligencia artificial. Sí, el arranque del libro refleja el mood, ¿no? El espíritu con el que empezábamos nosotros, que tardamos, después del encargo de Pepe, que pues tardamos unos cuantos meses en realmente ponernos a escribir y a pensar y era por lo que decía Tiscar, porque teníamos una sensación de que estábamos todos repitiendo un poco lo mismo. Es más, estábamos repitiendo lo que ya se había dicho muchas veces sobre tecnología. No es que estuviésemos repitiendo una gran idea nueva que hubiese surgido en 2022 a propósito de la inteligencia artificial, sino que estábamos repitiendo literalmente las mismas metáforas, las mismas promesas, los mismos latiguillos de oportunidades y riesgos, el mismo marco de pensamiento que veníamos ya varias décadas trabajando con temas que tienen que ver con tecnología y educación. Y entonces, como decía Tiscar, nos daba pereza ponernos a escribir otra vez sobre lo mismo. Y este es un poco el arranque del libro, que efectivamente sí, recoge bien ese espíritu con el que estábamos un poco de, ¿y ahora qué podemos aportar? ¿Qué podemos decir que no se haya dicho? Realmente no creo que estemos diciendo nada que no se haya dicho, porque todo libro es una reescritura de otros y de otras. Es decir, que no estamos... pero hemos tratado de evitar algunas palabras. Por ejemplo, no utilizamos las palabras oportunidades y riesgo. Hemos tratado de no enmarcarlo de la misma manera. Hemos tratado, por supuesto, de evitar una mirada excesivamente instrumental. Y hemos tratado de movernos así como funambulistas, y es muy difícil, entre el tecno-utopismo y el catastrofismo digital. Y nos hemos tratado de mover en una especie de línea que te puedes caer a un lado o al otro súper fácil, en el que ni caes en el solucionismo tecnológico, en el que todo se va a solucionar dándole al botón de la IA, ni tampoco en el catastrofismo digital, en el que todos los males que tenemos ahora vienen de la tecnología. Este es un poco lo que hemos tratado de hacer. No sé si lo habremos logrado. ¿Y qué diferencia veis ahora, como en vuestro libro, hablando de la IA, con otros discursos que ya en educación hemos tenido sobre la tecnología? Porque en realidad, como estabas diciendo, Carlos, es más de lo mismo, pero ¿hay algo que lo diferencie con respecto a la demás tecnología, cuando entró Internet, cuando entraron los móviles, las pantallas, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, es verdad que el discurso es muy similar en cuanto a tecnología educativa, que en realidad no es educativa, o sea, es una tecnología que luego intentamos domesticar y forzar para que sea educativa, pero no lo es, como tantas otras que han venido antes, pero sí que hay diferencias en cuanto a escala, en cuanto a adopción, fascinación. O sea, es tan rápido el ciclo y bueno, y también entra ya en aspectos realmente novedosos, que son los que nos hacen parar y pensar que no estamos ante una tecnología más. Sí es una más en la secuencia, pero tiene sus propios elementos, ¿no? Pues las características, lo que significa el algoritmo, la inteligencia artificial generativa, cómo ha entrado ya en un territorio que nos roza muy directamente, que es el territorio del pensamiento, de cómo elaboramos pues nuestra capacidad de pensar y de construir conocimiento. Y eso hace pues que, como digo, que no sea una tecnología más. Es que es más que una tecnología, ¿no? Diría. En esto se parece un poquito a... podríamos decir que se parece un poco a la llegada a Internet, en cuanto a que son
son contextos, son medio ambientes, son ecosistemas. Es un ecosistema en el que, ¿no?, vivimos. Por supuesto, aprendemos, trabajamos, todo lo que quieras, nos relacionamos. Por tanto, hay fuerzas de todo tipo, antropológicas, de epistemológicas, relacionales. La diferencia es que este nuevo ecosistema se construye sobre uno muy maduro ya, que es el que precisamente venía de Internet. Porque la llegada de Internet a la educación es lenta y la llegada de todas las distintas fases vinculadas a la Internet, digamos, la web 2.0, es mucho más lenta y casi siempre desde arriba, en el fondo. Una de las características de la inteligencia artificial es que llega sobre un terreno muy abonado de hiperdigitalización de todo y de captura, ¿no?, de datificación de todo. Y de mucho uso, y entonces no entra porque las instituciones lo decidan, no entra porque las empresas en el fondo tampoco sino porque al soltar el bicho, directamente quien lo toma y lo empieza a usar al minuto 1 son sobre todo las personas, específicamente en el ámbito educativo los estudiantes. Y entonces nos encontramos con que en ese otoño del 22 enseguida había muchos estudiantes utilizándolo y, digamos, desafiando aspectos que se habían quedado como protegidos, porque que son los que estaba diciendo Tisca, que tienen que ver con la creación, con la creatividad, con el pensamiento, con la escritura, con la lectura. Eran aspectos que se habían quedado más o menos protegidos y aquí es una bomba de relojería, ¿no? Y del 22 que sale ahora, el uso es absolutamente generalizado. Entonces ahora lo que tenemos es un desafío enorme, porque más allá de lo que pensemos cada uno individualmente como personas, como docentes, lo que piensen las escuelas, los planes que tengan, la administración, el uso es muy, muy generalizado entre los estudiantes, desde edades muy tempranas, para muchas cosas. No me voy a poner a juzgarlo, ni siquiera, ¿no?, pero desde luego es muy generalizado. También por parte de muchos docentes, evidentemente, y es esta idea de, ¿no?, nadie habla de ello, nadie habla de ello en las aulas, pero todo el mundo lo está usando. Nadie habla de ello en los colegios, en los institutos, pero todo el mundo lo está usando de una u otra manera. Y esto cambia radicalmente. O sea que hay un tema de tecnología generalista y generalizada y que en una revolución silenciosa se ha expandido por todos los lados, y por otro que es una tecnología, un conjunto de tecnologías que afectan de lleno a temas centrales como son qué es conocimiento, qué es, ¿no?, válido y no, cómo se produce conocimiento, qué significa leer y escribir, ¿no?, actualmente, cómo pensamos, qué es creación, qué es original, o sea, hay un montón de temas, ¿no?, que tienen que ver con el conocimiento que están en cuestión, y esto lo hace especialmente relevante para la educación. Pues fijaos, a colación de lo que decís, que bueno, yo llevo 26 años, ¿no?, entrando por la puerta de un aula, de un colegio, ahora también como director, y siempre todos los cambios en educación, también tecnológicos, nos costaban adoptarlos, ¿no? Era como que estábamos unos pasos atrás, ¿no?, en la escuela. Y este me ha dado la sensación de que enseguida, como dices tú, es un cambio silencioso, pero enseguida se ha adoptado, estamos todos usándolo sin decirlo, como decía Carlos, pero este ha sido como una adopción vertiginosa, ¿no pensáis lo mismo? Sí, porque estaba abonado el terreno, porque nuestras vidas se habían digitalizado muchísimo, desde luego después de la pandemia. Exacto. mucho más, también las vidas escolares y las vidas educativas, pero en general nuestras vidas se han digitalizado totalmente, quedan grupos de personas que apenas lo usan, pero muy pocos. Lo usamos para todo, pero para todos, para todo. Quiere decir que es desde hacer la compra a, ¿no?, por supuesto, los pagos, los transportes, la movilidad, las transacciones con la administración, con los bancos, las relaciones con los amigos, con las personas. Es decir, es que entonces en ese abono llega una tecnología de barrera cero, o sea, súper fácil de utilizar, muy lógica porque habla en lenguaje natural, es decir, habla nuestro lenguaje, en un mundo muy solucionista, en un mundo en el que buscamos respuestas rápidas a todo, soluciones rápidas a todo. Llega una tecnología que promete soluciones rápidas,
aparentemente decentes, es decir, que parece que suenan bien, pues claro, es natural que se haya, entonces en el mundo del laboral se ha generalizado y en el mundo del educativo también. El tema es que lo hemos hecho una vez más un poco por la puerta de atrás, sin suficiente conversación, sin declararlo, sin pensarlo, sin mirar más allá y muchas veces comprando el marco y el relato que nos han querido vender las grandes empresas. El relato de la eficiencia, el relato de la productividad, que no sé si son los imaginarios o las metáforas más interesantes en el mundo educativo. Educativo, yo no sé si, yo tengo mi opinión, pero yo creo que no va tanto con la productividad, ¿no? No va tanto con el resultado, sino con el proceso, con los vínculos, ¿no? Con la profundidad, con lo inútil, con la inutilidad también, de pasar horas a lo mejor haciendo algo que dices, ¿y para qué? Bueno, eso es también educación. Bueno, esto es un poco el contraste. Y bueno, yo iba para empezar, ¿no? Con el título del libro, que ya llevamos un rato empezados, ¿no? Pero que el título del libro que habla de costuras, además, ¿no? Y que me parece una metáfora brillante, ¿no? Porque va justo en contra de lo que más o menos estamos diciendo, ¿no? De lo que nos promete la IA, la inteligencia artificial. Una experiencia sin fricciones, seamless, ¿no? Como se dice en inglés. Y bueno, quería que me explicarais qué representan estas costuras en educación y por qué son valiosas, como contáis en el libro. Claro, esa es la idea principal, ¿eh? Como decía Carlos ahora cuando terminaba, esos contrastes son contrastes que no son tan evidentes. En lo que nos hemos encontrado nosotros al hacer todo este desarrollo de cómo abordarlo y qué eje nos era útil para poder analizar esta relación, es que hay mucho conflicto con lo transparente, con lo que se oculta. Esto que comentábamos antes, se usa pero no se declara. Estamos como viviendo en el traje del emperador pero al revés. Todos nos hacemos los tontos, como que no lo usamos pero lo hacemos en la intimidad, pero queremos aparentar que no tenemos esa ayuda, que somos nosotros mismos, ¿no?, quienes producimos eso. Pero los profesores, los alumnos, los investigadores, o sea, no es solo una cosa es que los estudiantes nos quieren engañar, es que estamos jugando todos al mismo engaño, ¿no? De hacer pero esconder. Y con esta idea de las costuras, aparte de poner encima de la mesa las costuras de esta relación que no es tan fluida, no es tan seamless, no es tan tan ligera, ¿no?, como se quiere vender o como se quiere comprar. Aparte de eso, también vamos a reivindicar en cierta manera que la educación por sí misma, educar es revelar costuras. Esa es su propia esencia. Es que esa es su misión, es revelar las costuras, las fricciones, esos puntos de roce de lo que sea. O sea, porque educar es enseñar es mostrar. Y ese es su misión principal. Y en este caso, pues ocurre lo que comentamos, que si no hacemos un esfuerzo, requiere un entrenamiento, requiere una reflexión reposada o que alguien te ayude a mirar, puede que no seamos conscientes de ello. En realidad, en el fondo, lo que pretendemos es, en este dar a pensar, es intentar tomar conciencia. Solo con eso ya creo que estaríamos más que satisfechos. Que tomemos conciencia de que no es tan fluido, tan transparente, porque además eso se vende en positivo, como que algo, tecnología transparente para el usuario, que el usuario no se entere, que no se moleste, no molestemos al usuario con estas cuestiones. Pues eso no solo no es positivo, sino que es negativo. Claro que es importante revelar
¿no? Esas costuras, porque son las que nos van a hacer tomar posición y poder llegar a ese punto de equilibrio funambulista que decía Carlos, de encontrar el punto medio, de asumir los riesgos conociéndolos y de poder movernos en un entorno donde seamos capaces de tener también una actitud, ¿no? No solo es esto que hablamos siempre de conocimientos, habilidades, actitudes, pues eso es, ¿no? Con respecto a la IA, eso es lo que queremos desarrollar, en cierta manera. Pues entonces, Carlos, me habéis chafado todo el chiringuito, como digo yo. O sea, que la IA no nos va a solucionar ninguno de los problemas y desafíos que tenemos en educación, ¿no? Que ya creíamos que esto iba a ser el sumum de una tecnología tan potente y no nos va a solucionar de verdad. Es que ya me habéis chafado ya. Seguramente sí, ¿no? Seguramente sí, no sabemos. Pero lo que sí que era importante es partir de... O sea, primero desmitificar, ¿no? Que es lo que estaba diciendo, es esta idea de la costura. Manejamos varios símiles, ¿no? Pero la idea, ¿sabes? El libro está escrito un poco a favor de las rupturas, de las heridas, de lo que está oculto, de la fricción, de los umbrales, pues justo un poco lo que decía Tiscar, ¿no? Desnaturalizar este discurso de lo invisible, de lo transparente, de los simples que tú decías, ¿no? Que es la gran promesa de la tecnología. No quiere decir que queramos volver al módem aquel, ¿no? Que también mencionamos en el libro, ¿no? Al piquidito ese que nos no torturaba el cerebro hace 30 años, ¿no? No queremos volver a eso, prefiero, la verdad, las tecnologías que tenemos ahora son, ¿no? En ese sentido más simples, pero también queremos desvelar la materialidad que hay detrás, ¿no? ¿Qué supone? En muchos, no lo hacemos mucho en el libro, pero desde luego detrás de la IA, cada vez que le damos al botoncito, pues hay un consumo de agua, hay un consumo energético, hay personas en lugares del mundo remotos trabajando en condiciones de casi esclavitud, hay guerras que están sucediendo porque necesitamos una serie de minerales que son escasos y por tanto hay, ¿no? Es decir, que eso también deberíamos, ¿no? O sea, por lo menos que lo tengamos ahí en la cabeza. Y luego una idea fundamental es aprender siempre supone superar una fricción. No se aprende nada sin esfuerzo. Y entonces cualquier promesa que la IA nos lo hace, ¿no? Cualquier promesa de que vas a aprender, digamos, dándole a un botón que te va a solucionar las fricciones, que te va a eliminar, sabemos que es falsa, lo sabemos todos. Por eso es una ficción a veces esa que estamos jugando. Ahora, ¿qué podremos hacer con IA? Pues no sabemos. Lo que estamos seguros es que no va a revolucionar en el sentido que algunos quieren decir, y no es el botón fácil para solucionar problemas que son fundamentalmente socioeducativos, porque en educación lo que tenemos son problemas que tienen que ver con la escasez de docentes, la diversidad en las aulas, los contextos socioeconómicos en los que viven las personas, las condiciones de vida, las infraestructuras malas que tenemos en las escuelas. Es decir, que todos sabemos lo que, ¿no? Las ratios altas, todos sabemos cuáles son los males de la escuela. Esos males de la escuela, prácticamente ninguno de ellos, pues yo diría que ninguno de ellos se va a solucionar con una tecnología. Entonces, mientras que nos despistemos y pensemos que ahí vamos a solucionar, no estamos atendiendo lo importante. Lo importante es qué recursos estamos poniendo, qué formación, ¿no? tenemos, cuántos docentes tenemos, qué pasa con la crisis de los docentes, con su formación inicial, con su formación continua, qué pasa con las familias que malviven para poder, ¿no? llevar a sus hijos a la escuela. Estos son los temas que deberíamos estar así, ¿no? A nivel de políticas pensando y no despistándonos pensando que va a haber una tecnología que nos va a solucionar todo eso. Carlos, has tocado un montón. Aquí en este minuto has tocado un montón de temas que me interesan, porque has hablado del esfuerzo, has hablado de la impaciencia, ¿no? Bueno, no exactamente la impaciencia, pero eso, de que vamos, de la productividad. Bueno, son muchos temas que me interesan, de las brechas digitales, ¿no?
que siguen existiendo, ¿verdad? Y lo habláis también en el libro, lo decía también Cristóbal Cobo, ¿no? Que hay una serie de brechas digitales que se hicieron muy evidentes en la pandemia. Lo único que, claro, la brecha que más sobresalía, ¿no? Como en la punta del iceberg, era la de acceso, ¿no? La de dispositivos. Todos prestábamos dispositivos para que se pudieran conectar a la escuela, que pudieran entrar, ¿no? Pero hay otras brechas que tenemos que tener en cuenta y que también influyen a la hora de usar la inteligencia artificial, ¿no? Que la propia inteligencia artificial puede crear Y puede. nuevas brechas. O sea, no solo ahondar en las que ya están, sino también crearlas. Por eso es muy importante el partir de un diagnóstico serio y profundo. Cuando decimos que no va a revolucionar la educación, claro, primero hay que preguntarse qué educación queremos y qué esperamos de esa educación para ver cómo nos puede apoyar. ¿La IA nos puede ayudar? Seguramente sí, pero partiendo de un diagnóstico claro y compartido. Se tiene que dar primero, porque es como una fase que nos la saltamos. Ya directamente damos por sobreentendido que revolucionar la educación es bueno porque sí, sin que hayamos pensado en qué dirección. Porque lo que puede ocurrir y lo que, bueno, ocurre en cierta forma, y así lo comentamos en el libro, también tirando de esta imagen gráfica del espejo, es que la IA lo que hace, en cierta manera, también es amplificar nuestros propios defectos en el plano de la educación. Porque, claro, si el principal problema que le vemos a la IA es que copien en los exámenes, pues es que ya partimos de una mala premisa. Claro, si eso es lo que nos preocupa, que no podemos seguir conteniendo el modelo, porque ahora esto nos lo hace más difícil, a lo mejor es que el modelo no estaba bien diseñado. Exacto. Y a lo mejor el problema no está en la solución, está en el origen del mismo, ¿no? Y lo que puede hacer desde un punto de vista, sí, como muy, muy exagerado, pero por verlo casi en positivo, lo que puede hacer es pues, contribuir al colapso, ¿no? A lo mejor tenemos que tocar fondo y darnos cuenta de que ya estábamos en un planteamiento totalmente absurdo y desenfocado. Claro, fíjate que, Porque, claro, ahora están los docentes, o estamos los docentes preocupados porque le mandas un trabajo a los niños y lo va a hacer la inteligencia artificial. Pues a lo mejor hay que claro, replantearse ese trabajo, ¿no? Que les mandamos a hacer a los alumnos. pues seguramente, pero eso ya venimos de Sí, años sí, sí. hablando de ello, de que hay que replantearlo, que la evaluación tiene que ser de otra manera, servir a otros fines, pero seguimos porque el modelo nos lo permite y seguimos con el trabajo, ¿no? El trabajo para calificar, Exacto. la evidencia de ese producto final para que a mí me sirva para poder, hacer sostenible este sistema. Y entonces, bueno, en cierta manera la IA a lo mejor lo que hace es catalizar y explosionar algo que no estaba bien y que hay que reconducir. Y en ese sentido puede ser hasta bienvenida. Claro, pero es que, como decís en el libro, nosotros le ponemos ese trabajo, ¿no? Como que hemos puesto de ejemplo a los niños, y si tienen esta tecnología que les va a facilitar la vida, les va a hacer más productivos, hablando de productividad, o sea, pues claro que la voy a usar, porque si es que al final me va a poner un 9, un 7, un 8, oye, es que esto me lleva a mi época de estudiante, que a mí me mandaban un trabajo, yo me iba a la biblioteca a copiar de la enciclopedia, era copiar. Entonces, cuantas más páginas, bueno, pues pues fíjate si hemos cambiado en términos de productividad. Ahora le doy un botoncito y me lo hace en 20 segundos. O, bueno, y a lo mejor me he pasado de segundos. Entonces, ¿qué ha cambiado? Desde que yo copiaba de la enciclopedia a ahora que le das al ChatGPT o a cualquier otra inteligencia artificial y te hace el trabajo, ¿no? Sigue siendo la misma concepción. Sí, de hecho, si eso que hace un alumno, que es querer ser más productivo, ¿no? Más rápido, más largo, mejor, lo hace un trabajador, le dan un bonus. ¿No? Le dan un bonus. Es decir, el mundo que hemos diseñado es un mundo que premia eso.
Y este es un problema de base de lo educativo, porque no hemos sido capaces, a lo mejor no queremos, a lo mejor, porque es lo que dice Tisca, en el fondo hay dos problemas. No hemos hecho la transformación que muchos y muchas, y casi llevamos diciendo décadas, por no decir más de un siglo, que es una transformación que valora el proceso, que valora la relación, que valora los vínculos, que valora la profundidad por encima de la cantidad, que tiene que ver con una transformación no solamente de qué es lo que hay que aprender en términos, fíjate tú, toda la cuestión de las competencias, como queramos verlas, ¿no? Que no hemos sido capaces de hacer entender que necesitamos conocimiento, pero necesitamos un conocimiento que seamos capaces de movilizar. Esa transición a conocimiento que seamos capaces de movilizar para pensar o para hacer lo que sea, no hemos sido capaces de generalizarlo, como no hemos sido capaces de darle una vuelta a la evaluación. Después de décadas hablando de evaluación para el aprendizaje, evaluación formativa, ¿no? Y no hemos sido capaces. Luego, entonces, en este sistema tan de resultados, esto llega la IA y acaba con todo, porque es que es súper eficiente en ese modelo. Pero es que además no es evidente que tengamos un sentido compartido de lo educativo, al menos en las etapas iniciales. Es decir, ¿cuál es el sentido de la educación obligatoria? Estoy hablando hasta cuarto de la ESO, que podríamos extenderlo un poco más. Preparar trabajadores hiperproductivos, súper adaptados al mundo que nos parece horrible, por otro lado, en el que estamos viviendo, ¿no? En el que o preparar personas autónomas, con pensamiento crítico, capaces de problematizar, capaces también de disfrutar del aprendizaje, capaces de perder el tiempo porque ha pasado una mariposa y nos queremos poner a pensar qué significa eso, ¿no? El vuelo de la... ¿no? Es decir, eso, que todavía en la primaria se ve un poquito, sabemos perfectamente cómo se va diluyendo según van avanzando, y cuando llegan al bachillerato, el sentido de lo educativo es un sentido propedéutico, de preparación para estudios posteriores, para el trabajo laboral. Es como no hemos llegado a compartir claro el sentido de lo educativo, pues de nuevo una tecnología que dialoga muy bien con el mundo hiperproductivo y de supereficiencia y de autoexplotación en el que todos trabajamos, pues es perfecta, claro. Y los estudiantes ahí, ¿no? Entran de lleno. Pero es más, es que casi se lo aplaudimos porque valoramos más el resultado que el proceso. Sí, totalmente. Y la rapidez, como dicen, ¿no? La rapidez, el hacer más cosas en menos tiempo. Eso es. La idea de la utilidad, que es una idea interesante, porque yo no quiero decir que tengamos que estar haciendo cosas inútiles en la escuela, pero el regalo de poder dedicar tiempo a estudiar cosas, entre comillas, inútiles, solo lo podemos tener en esa etapa de la vida. Porque luego la vida, desgraciadamente, no nos permite, ¿no? Tener ese lujo de tiempo para dedicarnos a lo inútil, como diría Ordine, ¿no? Sí. La IA no entiende de lo inútil, ¿no? Y la lógica con la que estamos pensando la escuela en los últimos 30 años no entiende de lo inútil, la escuela o la universidad. Y todo lo que es un poco inútil o no adecuado a la productividad del mercado va siendo eliminado, ¿no? Las humanidades, ¿no? Las humanidades o áreas de la ciencia que no son, ¿no? Que no producen patentes directamente, ¿no? Por ponerme un poco, estoy exagerando, pero que estamos en esa lógica. Y como defendéis, ¿no? En el libro, que me parece radical ahora, ¿no? En los tiempos que vivimos, en 2025, ¿no? El del tiempo lento, ¿no? Un valor educativo ahí fundamental. Que no sé, qué tipo de tarea, actividad debemos proteger ahí de la presión de esta rapidez algorítmica, todo rápido, ¿no? Recuperar el tiempo, ¿no? Y hay un buen lugar para recuperar el tiempo que todos quisiéramos, porque si tú preguntas a cualquier adulto, ¿no? ¿Cómo estás? Y te dice, bueno, pues corriendo, cansado. Si estás en una gran ciudad es evidente, ¿no? ¿No? Nos falta el tiempo. O sea, todos decimos nos falta tiempo. Nos lo han robado. O sea, en algún momento el tiempo desapareció. No tiene densidad. Bueno, pues hay una institución que nos hemos dado, que la tenemos ahí, que dura unos cuantos años, que hace que los niños no tengan que trabajar con 12 años, como hace unas décadas, y que es la escuela. Y la escuela es un buen lugar para darnos tiempo, para darles tiempo, para hacer muchas cosas, ¿eh? Y esto es un poco lo que también tendríamos que recuperar. Ahora,
Contra esto conspira la estandarización, la burocratización. Luego lo que pasa a pie de cole, a pie de cancha, como no en términos futboleros, es que hay docentes que te dicen que es maravilloso, que esto es el sumum, qué maravilla, las programaciones. Bueno, yo le pongo aquí tal, me crea las situaciones de aprendizaje, pero sin embargo tenemos otros que dicen, es que nos va a atrofiar, ya no pensamos, el cerebro, no sé cuánto. Entonces, bueno, como hasta ahora estamos hablando un poco que parecemos, ¿no? Tecnófobos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos decir a todos estos docentes? Sí, es difícil no parecer tecnófobo, Sí, es ¿verdad? verdad. Y yo me gusta Nos- mucho la tecnología, ¿eh? Yo es que y hago muchas cosas con la tecnología y me encanta, pero eh, bueno, vamos a pensar, A ¿no? nosotros sí, a nosotros también. Y siempre estábamos con esta duda de, estamos siendo como muy críticos y va a aparecer un libro como muy oscuro y no es la intención. Pero claro, no podemos dejar de señalar los aspectos que nos parecen pues importantes y que son los que hay que pensar. También porque, y esto lo suele decir también Carlos muchas veces, porque de la otra parte ya está sobre tratada y sobredimensionada, precisamente porque estamos en esta fascinación, en este hype tan alto, que introducir un poquito de elemento crítico es bueno, ¿no? Hay que compensar un poco y eso, bueno, nos alivia, ¿no? No parecer solo aquí los regañones de la IA, ni mucho menos. Entonces, partiendo de que es una tecnología muy poderosa, que es fantástico ¿no? que el ser humano haya podido llegar hasta ahí, lo que venimos a decir es que tenemos que ser capaces de incorporarla a las necesidades humanas, no perderlo de vista, no porque se pueda hacer cierta cosa haya que hacerla porque sí. O sea, como descubrimiento es interesante, como descubrimiento científico, pero es el momento de aplicar también sentido común y de orientar al beneficio común. Esto en general, ¿no? En todo lo que tiene que ver con IA. En el caso de la educación, sí que apuntamos cuando hablamos de la programación, queremos señalar lo importante que es que sepamos escoger bien en qué nos tiene que apoyar, para qué puede ser una ayuda. Que esa parte sea una decisión propia, pensada, que no nos movamos por inercia, porque a veces se nos traslada o se nos vende esta tecnología para unos ciertos usos y es muy difícil sacar la mente de ahí, abrir, ¿no? Ser creativos con ello, porque ya parece que tiene que ser solo para eso. Y al profesor se le dice siempre, para para las rúbricas, para programaciones, para situaciones de aprendizaje, para papeleo, para burocracia. Y entonces parece que ya, pues fantástico, ¿no? Porque esto se vende como tedioso. Cuando a lo mejor el problema no está tanto en eso, sino en cómo formalizarlo, pero no en el núcleo en sí mismo. Porque ¿qué hay más importante para un profesor que pararse a pensar sobre ese instrumento? Que el que lo vea como una burocracia, como un añadido sin valor, y como no tiene valor, pues ya que me lo haga la máquina y así yo me dedico a otras cosas, eso es preocupante. Sí, sí. Que eso se piense como algo sin valor. Y además es que eso tiene más trasfondo, porque tampoco, bueno, aquí voy a meter yo mi crítica, ¿no? Pero ahí tampoco nos ayuda la administración con el papeleo, por ejemplo. Yo entiendo, ¿no? Por ejemplo, inspección educativa siempre nos dice, no, la programación general anual, muy bien, que la PGA que hay que entregarla antes del 15 de octubre, pero que entender que esto tiene que ser un documento vivo, que útil, que lo manejéis, pero es que luego no es así.
porque luego cuando te hacen la revisión de ese documento te dicen, no, esto tiene que ser, o sea, está muy encasillado y tienes que hacer, o sea, poner todo lo que haces en el colegio, que estoy hablando en mi caso, encasillado en ciertos epígrafes que dices, es que yo no sé cómo meter lo que hago en esto que me pides, ¿no? Dar un poco más de libertad y que sea un documento realmente útil. Entonces, si no le ves la utilidad, pues que me lo haga la inteligencia artificial. O sea, en ese sentido, estamos un poco ahí pillados. Y lo que dices, claro, si yo no hago mi programación, me la hace la inteligencia artificial, ¿hacia dónde voy con mis alumnos? Entonces, mi programación está en la cabeza, no está en el papel. Hacemos el papel para porque te lo piden, ¿no? Que al final es así, ¿no? Sí, es una especie de círculo vicioso, ¿no? Porque digamos que vamos a meternos con un tema concreto, que es que es difuso, pero es esta sobrecarga, que esto es real, esto tiene materialidad burocrática que sufrís los profes y las escuelas, también la universidad. Si imaginas cómo están en la universidad, yo creo que todavía un poquito peor. En la universidad todavía está un poquito peor, porque tiene estas agencias de calidad que son, no sé de dónde han salido. Entonces, la propia administración que te ha sobrecargado en los últimos 20 años con un montón de papeles, que si hiciésemos una reflexión sincera y profunda, sabríamos todos, hasta quien te lo está encargando, que no sirven para nada la mayoría de ellos, desde luego no en el formato estandarizado, ¿no? De copia y pega que al final hemos hecho, es una ficción, pero es creciente, ¿no? No va a menos. No va a menos también porque la digitalización, la digitalización, no la IA, en lugar de aligerar, ha incrementado más la carga de trabajo, la burocracia, el número de cosas que hay que hacer a través, en este caso, de lo digital. Esa misma administración que lleva pidiéndote esto absurdo, creo, o en un porcentaje muy alto, ahora va y te dice que ha llegado una tecnología que te va a liberar del tiempo, que te va a permitir, director de centro o profesor, liberar el tiempo de burocracia que ellos mismos han para dedicarte a lo importante, y nunca te dicen qué es lo importante porque como se lo han cargado ya hace 20, 30, 40 años. Pero eso es un poco raro, porque la misma administración que te ha sobrecargado de cosas inútiles ahora te dice que para hacer esas cosas inútiles utilices una herramienta que además va a consumir recursos medioambientales, que tiene un coste, aunque no lo parezca. Este colectivo tan bonito que se llama de Tu nube seca mi río. Es un colectivo activista que explica muy bien esta idea, ¿no? Tu famosa inmaterialidad, tu nube, donde tienes todo que parece que no ocupa nada, pues está secando mi río, porque esos servidores necesitan tanta agua que acabas, ¿no? Secándolos, ¿no? Bueno, luego estamos en esta paradoja, ¿no? Pues y esto es un poco la cosa que nosotros queremos también un poco denunciar, que es muy difícil de arreglar, pero probablemente gran parte de esta sobrecarga burocrática, incluidas cosas más pedagógicas, como a lo mejor podrían ser rúbricas, por supuesto las programaciones, en los formatos que tienes que entregar para la programación general anual, para el proyecto educativo, gran parte del proyecto educativo en realidad, que podría ser 2 páginas y sin embargo es un tocho enorme, no nos hace falta realmente. Y no necesitamos IA para hacer lo que no nos hace falta. Necesitaríamos IA para hacer mejor algunas cosas importantes que sí queremos hacer. Esta es una idea importante. Y la otra es la que decía Tiscar. El libro es un poco molesto, pero porque ya hay muchas voces que son muy propagandistas, ¿no? Sobre todo las que venden IA. Y es molesto no para decirle a nadie lo que tiene que hacer o dejar de hacer, ¿no? Ni para decir que está muy mal utilizar inteligencia artificial, ni para decir que no sirve para nada, porque no es verdad. Hay que decir que tiene muchas utilidades, pero sí para que pensemos. Como decía Tiscar, cuando lo usamos, sí merece la pena usarlo. ¿Para qué merece la pena usarlo? Y para que hagamos una reflexión cada uno de esta idea que es muy básica, pero ¿qué es lo importante de mi trabajo? ¿Qué es lo importante de mi trabajo que no puedo delegar? ¿Qué es lo importante de un director de centro para que no puede delegar en una IA? ¿Qué es lo importante de un profe que no puede delegar? No creo que sea la evaluación lo que tienes que delegar.
que nos están diciendo. No creo que sea la programación de aula lo que tienes que delegar. Tienes que delegar el papel inútil, pero no lo que vas a hacer en el aula. ¿Qué es lo importante como estudiante que no puedes delegar? No puedes delegar tu pensamiento, no puedes delegar tu capacidad analítica o crítica o tu capacidad para, ¿no? Eso no puedes delegarlo. Pues eso nosotros tenemos que hacerles ver a los estudiantes que eso es lo importante de esta etapa de su vida. Y que si lo delegan ahora, si buscan el atajo tecnológico, pues probablemente acaben con una dependencia tecnológica enorme y con unas carencias, ¿no? de habilidades fundamentales importantes. Bueno, este es un poco lo que queremos en el libro, simplemente pararnos a pensar y que cada uno piense bien de lo que hace, que es importante. Además, la parte final del libro que el libro me ha parecido estupendo desde el principio hasta el final, pero la parte final con todas esas, ¿no? Ese decálogo de cosas que tenemos que pararnos, ¿no? A pensar. A mí me parece que hay que hacer una diapositiva con cada uno y ponerlo tanto a profes como a alumnos, ¿no? Abrir un debate en todas las comunidades educativas, ¿no? Porque me parece muy, muy, muy revelador y muy interesante lo que hay al final, a modo de, digamos, resumen de lo que tenemos que pensar, me parece genial. Y nada, yo a modo personal, por supuesto, como todos, como decíais al principio, pues hemos estado usando la IA. Pues, ¿para qué? Pues para todo lo que es mi vida, ¿no? Mi día a día. Me ha servido, le he usado como consulta médica, le he usado con papeleo de director, le he usado para intentar hacer rúbricas, le he usado incluso para que me creara un guión de podcast. ¿Y sabéis qué ha pasado? Que no lo he vuelto a usar más para eso, porque es que yo lo leo y digo, pero es que no soy yo. Es que no soy yo. Entonces digo, es que así estoy estafando a los miles de oyentes que me escuchan y que llevan, pues llevo con el podcast de 2016. O sea, creo que se notaría un cambio radical, ¿no? en el podcast. Entonces, claro, ese es el tema que tenemos que pensar y yo creo que ser honestos con nosotros mismos y decir, pues estoy seguro que ha habido libros que se han escrito con la inteligencia artificial. Hace poco vi uno en un vídeo por las redes que se había dejado en la contraportada el latiguillo que pone ChatGPT de ¿quieres ahora que te prepare no sé qué? Yo digo, no, ¿en serio? No puede ser. Pero sí, pasa, hay libros, hay investigación, porque hay que decir que el mundo académico no sabes cómo está. Sabes cómo está de revuelto también. Es decir, porque va de lleno y encaja muy bien en una mentalidad un poco de la trampa forzada, porque todos nos vemos un poco como empujados a hacer trampa porque nos están pidiendo más y más artículos y más citaciones y tú más informes y tú ¿no? Y no damos valor a lo que, ¿no? a esa actividad. Claro, en el ámbito más concreto, lo que más nos sorprendió al principio es que escribía. La IA, tú le ponías una cosa y te escribía aparentemente con sentido, pero sin voz. Claro, sin voz ni cuerpo. Ahí no había nada, no hay alma. Por mucho que queramos, y eso se nota cada vez. Alguien que hace algo, tú, un podcast, alguien que escribe, alguien que, ¿no? O sea, todas estas, incluso la lectura, en realidad estamos poniendo nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra vida, nuestra experiencia, y por eso cuando lo usamos un poquito, pues sí, nos puede sacar un poco de una cosa urgente un momento, pero sabemos que eso es plano. Ahí no hay nada, porque no hay nada, no está tu voz, David, pero tampoco está nada de tu historia, ni de tu contexto, ni de tu humor, ni de tu, ¿no? Claro. Y esto se nota, claro. Entonces, ¿qué queremos? ¿Acabar con 200.000 trabajos de estudiantes todos igual, perfectos gramaticalmente? Entonces, hay mucho que hablar. No, o sea, hay que probar, hay que usarla, pero sobre todo nosotros lo que defendemos en el libro es que en el ámbito educativo, que no sabemos dónde nos va a llevar esto, pero tenemos que, además de ensayar y probar, hay que hablar, hay que conversar. Hay que un poco romper el tabú de todos lo usan, nadie habla de ello. Hay que hablar con los estudiantes, porque ellos también quieren que hables con ellos. Y quieren saber tu opinión, qué puedo perder, qué puedo ganar, para qué me puede servir, dónde no debería usarla, dónde no. Este es un poco el tema de cosas que tenemos que estar un poco conversando en las aulas.
bueno, esto es un poco, yo creo, un poco otra de las ideas, ¿no?, que tratamos de... Sí, una clave es la que has dicho tú, David, cuando decías no puedo estafar a todos mis oyentes y yo te voy a decir, no puedes estafarte a ti mismo. Exacto. Que luego lo has dicho, porque has dicho, tengo que ser honesto conmigo mismo. Y eso es fundamental. Cuando planteemos estas cuestiones en este hablar, ¿no?, de no utilizarlo como una droga privada, sino, vamos a decir todos, ¿no?, que lo estamos usando y vamos a apoyarnos mutuamente, a entender el por qué y para qué, porque si lo hablamos seguramente podremos perfilarlo bien. En esta conversación es importante darnos cuenta de que no debemos engañarnos a nosotros mismos. Es un poco lo que está pasando. Que todo es como a ver si cuela, a ver si engaña al profesor, el investigador, a ver si engaña a la revista científica, el profesor, a ver si engaña también, porque bueno, esta evaluación también que me la haga la IA, ¿no? Y bueno, pues mira, que me escriba unos parrafitos de feedback, porque qué pesado tener que inventarme 100 respuestas distintas para cada uno y todo esto. Pero claro, si estamos en ese plano del engaño, del autoengaño, tenemos que darnos cuenta de que nos estamos atrofiando, que es una palabra que has utilizado tú antes. Sí. O sea, nos estamos quitando la oportunidad nosotros mismos de hacer ese, de pasar, ¿no?, por ese aprendizaje, por ese desarrollo, ¿no? Ese trabajo, lo que hagamos es un entrenamiento. Si ese entrenamiento no lo hacemos, pues nos estamos amputando nosotros, nuestros alumnos, hay que decírselo. Ese que gano, que pierdo, pues claro que hay que hablar de que pueden perder cosas. Y las pueden perder porque ellos son los que se quitan esa oportunidad. Totalmente. Hay que contárselo así. Totalmente. Bueno, yo estaría aquí hablando con vosotros horas y horas. Sé que el tiempo tenemos limitado. Entonces, si os parece, vamos a pasar a las preguntas rápidas a las que someto a los invitados. La primera pregunta es, ¿qué aprendizaje compartiríais con los oyentes sobre algo que os haya pasado recientemente? Me resulta muy difícil esta pregunta. Es difícil. A mí Y para también, ser la primera, No está- además... ya, no está mal. Sí, no sé, es que puedes coger tantas cosas, sí, desde micro, macro, ¿no?, cualquier cosa más o menos absurda. No sé, yo personalmente, pero claro, tampoco hay tiempo aquí para desarrollar, pero lo que aprendes, supongo que será parte de la madurez, ¿no?, de tener años, es el valor de la resiliencia, ¿no? Es un aspecto que creo que es muy importante, por lo menos a mí me ayuda y me hace bien en estos tiempos, ¿no?, tan vertiginosos y tan locos con tantas cosas, pero tampoco estoy muy segura ni de la respuesta, la verdad. Carlos, es que bueno, como sois dos, nos libráis los dos, a ver qué es lo que... Normalmente hay uno, pues uno es... No tengo ni idea qué podría decirte. Voy a cambiar totalmente, me voy a una cosa muy concretita, que no es un aprendizaje, es una observación de hace un par de meses y que no tiene ningún valor así grande, ¿no? Pero iba en el metro al fútbol, yo soy de los que me gusta ir al campo de fútbol. Yo también. Disfruto mucho, o sea, me relajo mucho en el campo, no me gusta verlo en la tele, pero sí me gusta verlo en el fútbol. Entonces iba el vagón de metro llenísimo y iba una niña de unos 15 años, 16, con su padre. Iban al fútbol con su bufanda y todo, iban con una botellita de Fanta en naranja recién comprada en un chino allí en Madrid. Y la Fanta de naranja era marrón. Claramente estaba mala, pero la niña la empezó a mirar, 15, 16 años, y le preguntaba al padre, papá, esto está como malo, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
Y el padre como que estaba a lo suyo y no hacía ni caso, pero literalmente ni caso. Y la niña insistía, como que ya le iba a abrir para beber. Y yo asustado porque digo, es que esto es marrón y tiene pozos, o sea, es que esto los tenía enfrente. Y entonces lo que vi es que la niña lo que hizo fue una foto de esta y la subió a una IA. Y entonces fue la IA la que actuó de padre y le dio una respuesta que leyó en voz alta, por lo cual yo también, que participaba ya de la conversación, y entonces la IA le dijo que sí, que eso tenía pinta de estar mal, que eso tenía pinta de estar caducado, que ese color no era el normal, y que lo que podía hacer, por supuesto que no lo bebiera, y que lo que podía hacer era, ¿no?, quizás reclamar, ¿no?, en donde lo había comprado, que esto podía haber pasado. Y se lo contó a su padre, esto mismo que os estoy contando, y el padre entonces ya cuando dijo, no la bebas, hija. Entonces, bueno, no, es una tontería, es una anécdota muy, muy pequeña, pero de hace 2 meses, pero nos indica el uso generalizadísimo y para cosas diversas, ¿no?, muy, muy diversas, incluso para lo que se está utilizando la inteligencia artificial ya entre todos, ¿eh? En este caso era un adolescente, pero entre todos. Es decir, no es solo que lo utilicen para hacer la redacción que le han mandado en la clase de primero de filosofía, en primero de bachillerato, sino que también lo hacen para ver qué ropa se ponen, para ver si una botella de Fanta, que evidentemente estaba mal, pero que el padre no quiso actuar y ella pues tenía dudas, pues para ver si estaba mal o bien, y por supuesto para temas más emocionales, para ver qué me ha pasado con mis amigas, con mi amigo, con mi novio, con mi novia, es decir, que hay un uso extendido, universal y generalizado, y nos tendría que estar haciendo pensar. Y esto también nos ocupa a la escuela, que la escuela, queramos o no es que tengamos que ocuparnos de todo, pero sí es el lugar para educar en tecnología y educar en el uso de la IA, o por lo menos para plantear esto como un debate, ¿no? Oye, ¿qué está pasando? Total. Bueno, es una anécdota sencilla, pero que para que veamos, ¿no? Bueno, esto lo sabemos todos porque lo vivimos todos a diario en la calle, con nuestros hijos y con nuestros amigos y con todos. Y muy relacionada con el episodio de hoy, claro que sí. ¿Qué libro regalaríais a un docente inquieto? Y aparte del vuestro, que yo sí que lo regalaría, claro que sí, pero a vosotros os toca otro libro. Yo voy a decir uno muy humilde, muy sencillito, que muchos docentes ya conocerán, pero me interesa para los que no lo conozcan, por si descubren algo, que es el de La gramática de la fantasía, de Gianni Rodari, que, bueno, creo que pueden descubrir, desengrasar, reactivar las claves de la creatividad y puede ayudar mucho a ver las cosas de otra manera. Muy sencillito. Pues buena recomendación, sí. ¿Carlos? Pues no sé, tampoco. Lo he pensado un poquito, no sabía. Entonces he decidido uno educativo, pero uno un poco viejo ya. Me gusta mucho un pedagogo francés que se llama Philippe Meirieu, sigue vivo. Y tiene un libro de hecho, ¿no? En el libro también. Sí, es un tipo interesante porque es mayor ella, pero se mueve bien en lo que podríamos llamar esta especie de batalla en la que está lo educativo, más allá de la inteligencia artificial y la tecnología, esta batalla entre una reacción hacia una especie de nostalgia, ¿no?, como si todo lo que hubiese pasado en los últimos 50 años, porque a veces son defensores de la EGB y cosas así, o anteriores, ¿no? Esa batalla en la que estamos un poco en el mundo educativo, ¿no?, entre unos y otros. Entonces él se mueve bien en una línea intermedia. Es decir, y entonces él tiene un libro que se llama Frankenstein Educador, de los años 80, finales de los 80, se encuentra fácil, yo creo que es Grau, la editorial, no estoy seguro. Y es un libro que, a pesar de estar de final de los 80, es un libro muy actual, porque cuestiona esa gramática de la escolaridad que es tan pegajosa, que todavía sigue con nosotros. Luego, ese libro podría estar muy bien. Cualquier libro de Philippe Meirieu, incluso los más recientes, también están bien. Y bueno, ese libro estaría bien, para no liar más. Muy bien, como me has dicho uno, pues ahí me quedo. Frankenstein Educador, de Philippe Meirieu. Me lo apunto yo también, que no lo conocía. Otra, vamos con la siguiente. Tony Robbins, este coach norteamericano, que dijo una vez que la calidad de tu vida es un reflejo de las preguntas que te haces. ¿Qué preguntas debería hacerse
cualquier docente para mejorar la calidad de la educación? ¿O qué pregunta fundamental? Pues yo muy breve. Es ¿para qué educar? ¿No? ¿Para qué soy profesor? Me parece ¿por qué? importante. ¿Por qué? ¿Para qué? Exacto. Muy bien. Y yo lo mismo casi, pero dicho de otra manera. Si la pregunta es ¿qué preguntas para mejorar la calidad? La trampa de esa pregunta está en la palabra calidad de la educación. O sea, lo que no tenemos claro, porque es una palabra que lo llena todo, pero que no está claro. ¿Qué significa calidad de la educación? Que es la pregunta que se hace Tiscar, que es ¿para qué educar? Y es una pregunta además que no tiene una única respuesta, porque cada contexto, cada profesor, cada contexto, cada localidad, cada tendrán respuestas distintas. Para mí, en este contexto, con estos estudiantes, en esta escuela, ¿qué significa una buena, ¿no? Mejor que calidad, una buena educación? Y que es lo mismo que decir ¿para qué quiero educar? ¿Hacia dónde quiero llevar? ¿Dónde está la bondad de lo que yo hago, la educación? Entonces, en el caso de este caso, sería desvelar la costura que nos oculta la palabra calidad, que es una palabra falsa, porque detrás puede haber cualquier cosa y miradas muy distintas sobre lo que es educar. Entonces, es lo mismo que ha dicho Tiscar, pero con otro punto de partida. ¿Una frase o cita que os inspire, os acompañe? Pues no sé, varias, pero no... por escoger una, pero porque me viene más ahora, más a la mente. Esta que escuché una vez, que era porque no sabían que era imposible, lo hicieron. Carlos. Va a parecer que Tiscar y yo hemos preparado... No me la copies. O va a parecer que hemos escrito un libro juntos. Sí, Sí, parece, ¿verdad? eso sí. Como sí. mínimo, ¿no? Pero bueno, es otra frase. Es de una escritora actual que se llama Belén Gopegui, que me gusta mucho. Y ella tiene, en un libro que se llama El Comité de la Noche, tiene una frase que dice: lo imposible es una provincia de lo posible, la más remota, pero existe y a veces se alcanza. Que es exactamente lo mismo que estaba... Sí. Complementa bien. Estáis bien bueno. compenetrados, ¿eh? Sí, ¿ves? Ahora vamos con las últimas dos preguntas de otra índole, ¿no? ¿Qué canción no puede faltar en vuestra lista de reproducción? Sé que depende de momento, ¿no? Pero bueno. Venga, seguimos con el orden si quieres. Venga. Te digo yo, no sé, son muchas, pero a ver, la que me ha venido hoy más, así, ahora, una que me gusta y que no me cansa escuchar en bucle, es una canción de Damien Rice, que es The Blower's Daughter. Fue muy conocida por una película que se llama Closer, y bueno, fue un artista que después ha hecho muy poco y es una canción que me gusta mucho, que no me cansa, es una de esas que no me cansa. Carlos, tu turno. Pues yo también he estado dándole vueltas y bueno, podrían ser 200.000 canciones, pero para seguir con el hilo de lo imposible, lo posible, la utopía, pues esta canción de Silvio Rodríguez que se llama Ojalá. Ojalá, que no me atrevo a cantarla, pero que conocéis seguro, sí. Es antigua también y que va en esa misma línea. Pues el Ojalá de Silvio Rodríguez sería una buena canción para nuestro contexto educativo, ¿no? Y nuestra mirada educativa. ¿Y un lugar para perderse, desconectar? Pues yo un lugar muy sencillo, podría decir pues un bosque fantástico, un río, un tal o no sé qué, pero a mí me sirve con perderme por el Retiro de Madrid, solo con equivocarme de camino y no hacer el perímetro, sino irme hacia el centro y empezar a vagar por un lado por otro. Me vale, me desconecta muchísimo y me gusta. Muy bien. Sí. Carlos. Y yo, para los que no seáis de Madrid, pues una vez que estás en el Retiro, te das un paseíto y luego puedes salir ahí por la puerta, ¿no? por la calle Serrano y entonces yo me perdería en el Museo Arqueológico Nacional, que está al lado del Retiro, que me gusta mucho y que aunque está muy reformado y es precioso en este momento, a mí me recuerda todavía a mi niñez. Y es un museo que he visitado cientos de veces, aunque sea solo para entrar y salir casi al momento. El Museo Arqueológico Nacional, calle Serrano, al lado del Retiro donde Tiscar pasea. Muy bien.
Y bueno, vamos a abrir la cápsula del tiempo, en la cápsula aquí de Píldoras de Educación, en la que cada invitado deja una pregunta al invitado siguiente, que no sepa quién es. Y a vosotros os ha tocado una pregunta que hizo la última invitada, que fue Mar Romera. Y bueno, vamos a escuchar la pregunta. Sí me gustaría preguntarle qué podemos hacer o qué puede hacer o cómo podemos seguir aportando para hacer de verdad evidentes en nuestro país, en España, los derechos de la infancia. Sobre todo, el derecho, lo que viene recogido en el artículo 13, que es el derecho a la participación, artículo 13 de la Convención Internacional, el derecho a la participación y el derecho al juego en su artículo 31. ¿Qué estamos haciendo para merecernos ser país firmante de esta convención? Bueno, casi nada. ¿Quién quiere contestar? O complementáis o lo que... Pues no sé, yo diría algo muy sencillo y es que intentemos aplicarlo en lo posible a un nivel muy micro, muy privado, muy doméstico. Quienes tengamos hijos, intentar aplicarlo, verlo o quienes tengamos niños también en el aula, a ese nivel. Creo que es un buen ejercicio que a veces desde mentalidad de profesor en mentalidad de padre-madre se nos puede escapar, ¿no? ¿Qué significa participación? Toda esta idea de la escuela democrática o de la familia democrática, ¿qué es participar? No nos tenemos que ir muy lejos, nuestro niño, nuestra niña, ¿de verdad estamos fomentando su participación? ¿Algo que añadir, Carlos? Sí, no, yo quería volver a reclamar, entonces, lo ha dicho ya Tiscar, con lo cual nos repetimos, ¿no? Pero la escuela democrática, yo creo que es el lugar más evidente, ¿no? Para defender los derechos. En realidad la educación podríamos simplificarla bastante si nos atuviéramos a los derechos universales, a los derechos del niño. Con estos dos grandes corpus de derechos, prácticamente tendríamos no solo lo que debería ser la gobernanza de lo educativo, de la escuela, tanto que una institución democrática que escucha y da voz a todos los que ahí habitan, sino también en términos de curriculares, casi, ¿no? Que con eso casi tendríamos relleno todo, ¿no? Entonces, no sé cómo lo tendríamos que hacer, cómo tenemos que hacer, pero yo creo que hay que reclamarlo desde la propia práctica democrática de las escuelas, que pasa, en primer lugar, por escuchar la voz de los menores, ¿no? De los niños, de los adolescentes, sobre quienes hablamos mucho, pero casi siempre apenas contamos con ellos, ¿no? Todo para ellos, pero sin ellos, ¿no? Esto suele ser el lema de los adultos. ¿No? Todo lo hacemos por ellos, pero nunca les damos espacio para voz, para escucharles. Por ejemplo, hablando de ella, pues es interesante empezar escuchándoles, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué os preocupa? ¿Para qué lo usáis? Antes que empezar a decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Bueno, yo creo que habéis sacado buena nota. Ya le preguntaremos a Mar, pero creo que habéis sacado buena nota en la pregunta. Bueno, y por último, ahora os toca a vosotros dejar una pregunta al siguiente invitada, que no sabemos quién es, pero bueno. No sé cómo hacer, si dejamos dos preguntas y la acribillamos, nos hacéis una entre los dos. Venga. Pobre. Es lo que hay, esto no se sabe. Bueno, pues que escoja, hacemos dos y que escoja. Venga, me parece bien. Me parece fenomenal. O que conteste las dos también, si quiere. Claro, lo que quiera. Claro que sí. Bueno, la mía sería ¿qué ha desaprendido conscientemente de su práctica profesional? Si hay algo que ha hecho un esfuerzo por quitarse, algo que tuviera como muy incorporado, una creencia, una manera de trabajar, un por qué hacer de alguna manera, que se ha dado cuenta que tiene que borrarlo, ¿no? Como ha hecho ese ejercicio de desaprender. Muy buena. ¿Y Carlos? Bueno, podría ser algo así como ¿qué podemos hacer
cada uno individualmente, pero también colectivamente en una institución educativa, en una escuela, un instituto, para calmar un poquito la escuela, para calmar la educación. ¿Qué podríamos hacer para bajarle un poco la aceleración con la qué cosas prácticas podemos hacer para bajar la aceleración con la que vivimos la escuela todos, los docentes, los padres, los estudiantes? ¿Qué propuesta se le ocurre? Muy bien, pues ahí la encapsulamos y se la mandaremos al siguiente invitado o invitada. Y nada, por último, ¿dónde los oyentes que quieran saber más sobre vosotros, sobre vuestro trabajo, dónde os pueden encontrar? Pues en las redes, ¿no? Básicamente lo que tenemos que contar, lo nuevo, pues aparece por ahí, de alguna manera está... Sí. Carlos es más activo que yo en esta etapa. Pero yo estoy en las redes, da igual, en las que ya no existen casi, ¿no? Las que ya no son redes, como el ex Twitter, pero también en LinkedIn. Tiscar y yo tenemos un blog, el de Tiscar es muy antiguo, es de los primeros, pero los dos tenemos un blog y se nos encuentra fácil, con nombre y apellido. Hay un concejal de Vox que se llama Carlos Magro, que me tiene preocupado en Andalucía. Ese no soy yo, Bueno, pero que no haya dudas, dejaremos los enlaces en las notas del episodio. Ese no soy yo, pero se me encuentra fácil y estoy bastante visible. Pues muy bien. Bueno, Tiscar, Carlos, muchas gracias. Ha sido una conversación fascinante. Ya, como he dicho, me tiraría horas hablando con vosotros de todo esto y más. Así que nada, muchas gracias por esta conversación y por este libro que me ha gustado mucho y compartir estas reflexiones con todos nosotros. Así que bueno, pues nos seguimos escuchando. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Un abrazo a todos. Bueno, pues hasta aquí esta conversación con Tiscar y Carlos. Espero que os haya removido tanto como a mí y bueno, que os haga pensar y reflexionar sobre este tema. Me quedo pensando en algo que han dicho, que la IA funciona como un espejo que nos refleja y refleja qué educación estamos haciendo realmente, más allá de lo que decimos en nuestros proyectos educativos. Y me parece que esa es la gran oportunidad en este momento. No tanto aprender a usar una herramienta, sino aprovechar para preguntarnos qué es lo esencial que queremos defender. Las costuras, la fricción, el error, el tiempo lento, todo eso que la inteligencia artificial promete eliminar es, paradójicamente, lo que hace que aprender sea aprender. Y recordarlo en medio de tanta promesa tecnológica es un acto de resistencia, pero de esa resistencia propositiva, ¿no? de la que hablaban, la que no se cierra al mundo, sino que defiende activamente los valores que realmente importan. Ya sabéis, si queréis profundizar en estas ideas, el libro es IA y Educación, una relación con costuras, de Tiscar Lara y Carlos Magro. Y como siempre te digo, estos son píldoras para pensar, no recetas para aplicar. Cada uno de vosotros que me estáis escuchando tendrá que encontrar su camino en su aula, con sus alumnos, en su contexto. Pero bueno, espero que esta conversación te ayude a, pues hacer esto con más claridad. Y por supuesto, si te ha gustado el episodio, compártelo con un compañero o con una compañera que crees que le va a gustar el episodio y y el podcast en general, que tengo ahí temática para rato. Y ya si me dejas una reseña positiva en alguna de las plataformas de donde me estés escuchando, pues ya eso es de nota, que la IA no me va a valorar el podcast, ¿eh? Lo vas a hacer solo tú. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, con tus píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.